Buenas tardes. Hemos mostrado la relación de asociación entre clases. Presentaremos ahora la relación de dependencia entre clases. Como siempre, utilizaremos un problema específico. Una fábrica emprende un proyecto para reemplazar su sistema de gestión de personal. El diagrama de conceptos modela algunas de las clases que integran el sistema y las relaciones entre ellas. La clase empleado está relacionada con la clase fecha por asociación. Esto es, la clase empleado tiene un atributo de clase fecha. La clase empleado está relacionada con planilla por dependencia. Un método de la clase empleado recibe como parámetro a un objeto de clase planilla. También existe una relación de dependencia cuando un método de una clase declara una variable local de otra clase. Por ejemplo, en una clase tester y con relación a la clase testeada. Tanto si se trata de un parámetro como si es una variable local, decimos que la clase empleado usa a planilla. La clase fecha que hemos propuesto implementar en los trabajos prácticos es probablemente la más reusable entre las que desarrollaremos. En esta aplicación utilizamos uno de sus servicios. difffechas calcula la diferencia en años entre dos fechas. Requiere que el parámetro sea una referencia ligada. Para implementar la clase empleado no necesitamos conocer la representación de una fecha ni el código de los métodos, solo su signatura, su funcionalidad y los compromisos establecidos entre la clase fecha y sus clases clientes. La clase empleado brinda un constructor, un comando y varias consultas. El atributo fecha de ingreso en la clase empleado es de clase fecha. El único atributo de instancia que se puede modificar después de que se creó un objeto de clase empleado es su sueldo básico. La antigüedad se calcula como la diferencia en años entre la fecha de ingreso y el parámetro hoy. En el caso de que hoy o la fecha de ingreso del empleado sean valores nulos, el método retorna -1. La cantidad de días de vacaciones depende de la antigüedad del empleado. Observemos que las clases clientes de empleado ignoran si la clase incluye atributos de instancia para mantener la antigüedad o la cantidad de días de vacaciones, o bien estos valores se calculan en función de otros atributos. El sueldo neto de un empleado también se computa en base a la antigüedad, pero el porcentaje en el cual se incrementa el sueldo básico se mantiene en un objeto de clase planilla que la consulta obtener sueldo neto recibe como parámetro. Un objeto de clase planilla tiene tres atributos de instancia. El porcentaje que se aplica a empleados con una antigüedad mayor a 1 año y menor a 5, el que se aplica cuando la antigüedad es mayor o igual a 5 años y menor a 10, y el porcentaje que se aplica cuando el empleado tiene una antigüedad mayor o igual a 10 años y menor a 15. Observen que mientras que la cantidad de días de vacaciones es constante, dependiendo de la antigüedad, el porcentaje que se utiliza para calcular el sueldo neto a partir del sueldo básico es una variable que se mantiene como atributo de instancia en la clase planilla, excepto si el empleado tiene 15 años de antigüedad o más. En este caso se aplica un valor constante. El sueldo neto es el doble del sueldo básico. En la implementación, la clase empleado encapsula sus atributos de instancia, incluye un único constructor que inicializa los atributos de instancia con los valores de los parámetros y define un comando trivial y tres consultas triviales de acuerdo al diagrama. La consulta obtener antigüedad envía el mensaje diferencia fechas
al objeto ligado al atributo de instancia fecha de ingreso con el parámetro hoy en el caso de que ambas fechas sean distintas de nulo. El método retorna el valor de la variable local d, inicializada en -1, que de acuerdo al comentario es el valor que debe retornar si alguna de las dos fechas es nula. La consulta obtener vacaciones comienza declarando una variable entera a la cual le asigna la antigüedad del empleado. Luego declara una variable entera b que va a indicar la cantidad de días de vacaciones del empleado y justamente este es el valor que va a retornar la consulta. Si la antigüedad del empleado es un valor estrictamente mayor a 10, la cantidad de días de vacaciones es 25, tal como indica el comentario. Si en cambio la antigüedad del empleado es un valor mayor a 5 y menor o igual a 10, entonces la cantidad de días de vacaciones va a ser 15. Si la antigüedad del empleado es un valor menor o igual a 5 años, pero mayor a 1, la cantidad de días de vacaciones va a ser 7. Para computar el sueldo neto de un empleado, se calcula nuevamente su antigüedad y se mantiene este valor en una variable local a. Se declara también una variable local SN, inicializada en 0, va a mantener el valor del sueldo neto y ese es el valor que va a retornar la consulta. A continuación, si la antigüedad del empleado es mayor a 15, tal como indica el comentario, el sueldo neto es el doble del sueldo básico. En caso contrario, se obtiene el porcentaje en la planilla enviando como parámetro la antigüedad del empleado, ya que el porcentaje que hay que aplicar depende de la antigüedad. La variable local porc mantiene justamente el porcentaje que corresponde a la antigüedad a. A continuación, se le asigna a SN el sueldo básico más el incremento que corresponde computando el porcentaje sobre el sueldo básico. Para que el método obtener sueldo neto sea correcto, es necesario que el método obtener porcentaje esté implementado correctamente. Pero además también es necesario que el diseñador haya interpretado correctamente cómo se computa el sueldo neto. En caso contrario, va a producirse un error de aplicación. No lo va a detectar el compilador, no va a provocar la terminación anormal del programa, pero el usuario no va a obtener los resultados esperados. El responsable de testing debe asegurar que la solución es correcta para el usuario, no solo para el diseñador. Sin embargo, nosotros no estamos interactuando con usuarios reales, de modo tal que cuando escribimos una clase tester, lo que procuramos es que nuestra implementación sea correcta para un conjunto de casos de prueba, considerando lo especificado por el diagrama de clases y los comentarios que lo acompañan. Les proponemos que implementen una clase tester que permita verificar los servicios provistos por las clases empleado, planilla, con casos de prueba significativos. Tengan en cuenta que vamos a volver a utilizar estas clases relacionadas con otras, de modo que les va a resultar muy útil haber implementado este diseño.